crear una base de datos dentro de un gestor de base de datos que esté clasificado del tipo relacional, nosotros vamos a aplicar a lo que se le denomina como lenguaje de definición de datos. Ahora, ¿qué es esta parte del lenguaje de definición de datos? Primero vamos a comprender que existe un lenguaje que se llama SQL, el lenguaje estructurado de consulta, que es un estándar que le permite a los gestores de base de datos de tipo relacional por realizar una gestión de todos los objetos que podemos crear dentro de una base de datos, tanto para crearlos como para modificarlos, como para consultar la información dentro de las tablas, para poder agregar o manipular la información dentro de nuestros archivos o bueno dentro de las tablas a través de inserciones, eliminaciones, actualizaciones, ¿sí? O sea, todo eso lo podemos hacer. También para llevar todo el control de lo que es el acceso a los usuarios que van a poder conectarse a nuestras bases de datos, qué permisos van a tener, o sea, es un conjunto de varios elementos. En este tema ahorita, que lo vamos a ver muy brevemente, lo que me interesa es que ustedes pues sean capaces de conocer o tener un acercamiento del lenguaje SQL, al menos dentro de los aspectos básicos, y bueno, y que lo conozcan para que lo apliquen al momento de que ustedes tengan la necesidad de crear estructuras y objetos dentro de una base de datos. Ahorita por el enfoque de la materia pues nos estamos basando principalmente a la creación de tablas, ¿no? O al menos en el tema que estamos abordando. Pero una base de datos pues puede tener diferentes tipos de objetos que más adelante tendremos que ir analizando, como pueden ser vistas, procedimientos almacenados, funciones, encadenadores, etcétera. Y casi todos los gestores de base de datos pues nos van a soportar ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces esto es algo que es importante. Ahora bien, los gestores de base de datos, como los que hemos estado mencionando dentro de los ejemplos y dentro de los temas básicos fundamentales de la materia, recuerden que es un software específico y cuyo objetivo principalmente es funcionar como una especie de interfaz, un intermediario entre los usuarios y las bases de datos, y los usuarios y las aplicaciones que hacen uso de ella. Ahora, los gestores de base de datos que están clasificados como el tipo relacional, que es uno de los principales paradigmas para la manipulación de datos en la actualidad. Sabemos que hay otro tipo de estructuras como los no estructurados o los famosos no SQL, pero bueno, en la mayoría siguen siendo manejadores de base de datos relacionales, soportan o están basados, están soportados por este estándar SQL. Entonces aquí muchas veces existe la confusión. SQL es un lenguaje declarativo de manipulación y acceso a las bases de datos que nos van a permitir, como dice aquí en la presentación, especificar diferentes tipos de operaciones, crear objetos, eliminarlos, insertarlos, manipularlos, asignación de permisos, entre muchas otras cosas, ¿sí? Pero repito, SQL es un lenguaje estructurado de consulta. Muchas veces asociamos de manera incorrecta SQL con la herramienta de Microsoft, que es el SQL Server, ¿sí? Entonces son cosas diferentes. SQL Server es un gestor de base de datos, es uno de estos programas que se menciona aquí, que nos van a permitir la interacción con nuestra base de datos, tanto a usuarios como a aplicaciones. SQL Server, pero SQL es el lenguaje, ¿no? Ese estándar que nos va a permitir trabajar con bases de datos relacionales, ¿vale? Ahora, al ser un lenguaje declarativo, también no nos confundamos, no es un lenguaje como tal de programación, como es Java o como es C#, es un lenguaje específicamente diseñado para trabajar con bases de datos, y este lenguaje tiene diferentes comandos que nos van a permitir lograr una interacción con los datos de una base de datos relacional. Entonces siempre va de la mano los motores de base de datos basados en el modelo relacional con el lenguaje SQL, ¿sí? Ahora, este lenguaje SQL generalmente, basándonos en el estándar, ¿sí? En lo que nos dice el estándar, tiene tres principales clasificaciones: lo que es el DDL, lenguaje de definición de datos, que es lo que vamos a ver en esta sesión, el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de control de datos, ¿sí? Todos, insisto, son parte del lenguaje SQL. Entonces SQL pues, es el lenguaje global y de ahí lo podemos clasificar.
Ahora, yo en esta parte de la explicación voy a utilizar los comandos básicos fundamentales del lenguaje de definición de datos. En su momento veremos los lenguajes de manipulación o el lenguaje de control, para que veamos y vayamos conociendo las instrucciones. Repito, vamos a irnos a las instrucciones básicas, objetivo y principio de la materia, porque el lenguaje pues obviamente tiene otros elementos, tiene otro tipo de instrucciones, y ya lo que también es importante que les comente, todos los gestores o la mayoría de los gestores de base de datos relacional, llámese MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, tienen sus propias versiones extendidas del lenguaje SQL. ¿A qué me refiero con esto? Todos los gestores soportan el lenguaje SQL, ¿sí? Pero los propios fabricantes, los propios desarrolladores, le agregan funcionalidades adicionales, sintaxis muy particulares, que solamente aplican dentro de su propio gestor o dentro de su propia herramienta. Lo extienden, ¿sí? Entonces, así, basado en esto, tenemos una versión de SQL Server desarrollada por Microsoft, que es el famoso Transact SQL, o MySQL o Postgres, que tienen el PGSQL, ¿sí? Que son versiones extendidas, pero esas versiones extendidas utilizan una sintaxis muy particular, con comandos e instrucciones que solamente aplican dentro de los gestores que lo están desarrollando. Entonces yo me voy a tratar de basar lo más en medida de lo posible en el estándar, que es un estándar definido por SQL, por el lenguaje SQL, y que les debe de funcionar en la mayoría de los gestores, ¿sí? Entonces vamos a ver los elementos principales, al menos dentro de las instrucciones básicas, tanto para el lenguaje de definición de datos o DDL, o el lenguaje de manipulación o el lenguaje de control. Son pocas las instrucciones, obviamente tienen variantes, tienen consideraciones que se deben de tomar, dependiendo del tipo de objeto que nosotros vamos a crear. ¿Y a qué me refiero con esto? Dije, bueno, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El lenguaje de definición de datos, como su nombre no lo dice, se encarga de definir la estructura de los objetos que forman parte de una base de datos, que insisto, y como se los mencionaba hace un par de minutos, pueden ser tablas, pueden ser vistas, procedimientos, funciones, encadenadores, certificados, ¿sí? Entonces la lista de objetos que podemos crear dentro de una base de datos es muy amplia, y también depende un poco del gestor de base de datos que estemos utilizando. Tal vez algunos tengan cierto tipo de objetos muy particulares que existen en un gestor y en otro no, ¿sí? Pero bueno, nos va a permitir crear objetos, ¿vale? Entonces aquí vamos a tener tres instrucciones básicas, ¿vale? Que es create, cuando nosotros queremos crear objetos nuevos. Ahí algo que siempre yo trato de destacar cuando estamos viendo estos temas es que el lenguaje SQL es muy declarativo, y bueno, incluso lo mencionaba en la parte de las diapositivas anteriores, ya que si lo traducimos literalmente nos dice qué es lo que está haciendo, ¿no? Tal vez aunque no tengamos muchos conocimientos o una experiencia amplia en el manejo del idioma inglés, si lo traducimos nos dice qué es lo que hace. Entonces, create, ¿qué significa? Traducido literalmente al español, crear, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a crear un objeto nuevo, utilizaremos la sentencia create. E insisto, vamos a tener variaciones, porque no es lo mismo crear una tabla que tal vez crear una vista, o crear un procedimiento almacenado, o crear una función. Hay diferentes sintaxis, pero al menos nosotros debemos de tener claro que siempre que queremos crear un objeto nuevo o definir un objeto nuevo dentro de la base de datos, utilizaremos la sentencia create o crear. En el momento de que nosotros vamos a modificar un objeto que existe, pues utilizaremos alterar, modificar, ¿no? Entonces, ¿cuál pudiera ser una modificación? Si estamos hablando, por decir, de una tabla, quiero agregar columnas, quiero quitar una columna dentro de una tabla, quiero cambiar un tipo de dato, quiero cambiar un nombre, ¿sí? Quiero cambiar o renombrar una columna, o quiero modificar el resultado que me genera un procedimiento almacenado, una función, lo vamos a hacer con alter. Y por último, al momento de que nosotros necesitemos eliminar un objeto, ¿sí? Un objeto que exista obviamente y que previamente esté definido dentro de nuestra base de datos, vamos a utilizar un drop, ¿sí? Entonces drop, eliminar. Entonces aquí es muy sencillo. El lenguaje de definición de datos que nos va a permitir o que se va a encargar de establecer la estructura de los objetos que van a formar parte de una base de datos tiene tres instrucciones básicas, que es create para crear objetos nuevos,
alter para modificar objetos existentes y drop para borrar un objeto dentro de una base de datos, ¿sale? Entonces ahora vamos a ver de manera muy rápida, ¿sí? Estas tres instrucciones, el create y el alter y el drop. Entonces el comando create, ya se los había mencionado, permite crear objetos dentro de una base de datos como vistas, tablas, desencadenadores, índices, funciones, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y lo que está aquí ahorita en la pestaña, bueno, aquí en la presentación, es un ejemplo de un create, ¿sí? O de una sintaxis create para crear un objeto de tipo tabla. Repito, puede ser diferente porque podemos estar creando un procedimiento, una función, y ahí la sintaxis cambia. Entonces, en el momento de que vemos el código, insisto, es muy literal. Y ahorita nos vamos a enfocar exclusivamente por el tema que estamos abordando en la creación de tablas, ¿sí? Que es el contenedor o el elemento principal de una base de datos. Entonces veamos, esta sintaxis create que nosotros tenemos aquí, que se las estoy compartiendo en la presentación, es muy literal porque nos dice create, es decir, sabemos, o el motor de base de datos, que es el que va a interpretar este código, sabe que lo que va a hacer es crear un objeto nuevo. ¿De qué tipo? Va a ser un table. Entonces create table, o sea, ahí es literal, ¿no? Traducido literalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Crear una tabla. Esta tabla va a tener un nombre. Aquí nosotros para el ejemplo pusimos el dato del empleado. Entonces, ¿cómo se va a llamar la tabla? ¿Cómo se va a llamar el archivo? Empleado. Ahora, una tabla, nosotros ya por todo lo que ya sabemos previamente, conocemos perfectamente que una tabla es una estructura que está definida por columnas, ¿no? Y que bueno, es una estructura dimensional que son filas y columnas, pero bueno, aquí en esta parte del CREA definimos cuáles son las columnas, cuáles son los campos que va a tener nuestra tabla, que es aquí donde nosotros, insisto, debemos de partir de un modelo, de un diseño que ya tengamos establecido, creado previamente, para saber cuáles son las columnas, cuáles son las características, propiedades que nosotros requerimos dentro de esta tabla o dentro de este archivo. Aquí estamos asumiendo que bueno, ya tenemos esa definición, y que de los empleados, en una situación ficticia que ahorita no es importante mencionar de qué problema es, simplemente es un ejemplo, decimos que va a tener un ID de empleado, que va a tener un nombre, que va a tener un apellido paterno, un apellido materno, una edad y un sexo. Entonces esas son las columnas. Ahora, cuando estamos creando columnas, aquí es muy simple, porque dentro de la representación que nosotros tenemos, una columna la tendremos que estar definiendo a partir de un diccionario de datos. Recuerden que en los diccionarios de datos nosotros establecemos cuáles son los campos que va a tener, de qué tipo van a ser, y las especificaciones, que es parte de lo que hemos estado discutiendo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, una columna, primero que nada, pues lo que tiene es el nombre de la columna, es decir, cómo se va a llamar el campo. Posteriormente tiene el tipo, ¿sí? El tipo de dato que va a tener la columna, y al final pues vienen algunas características adicionales que nosotros pudiéramos tener, como si el campo va a permitir valores nulos o no, si va a ser un autoincremental, por ejemplo, en este caso, o alguna otra característica, ¿sí? Ahora, si ustedes analizan cada uno de los campos, seguimos esa misma secuencia. Tenemos el nombre del campo, posteriormente pues tenemos lo que es el tipo, ¿sí? Cada tipo pues obviamente va a variar dependiendo de qué es lo que nosotros queramos que hacer, y las características adicionales. Entonces todas van, todas trabajan de la misma manera, ¿sí? Cada campo, cada columna, también es importante que nos percatemos de esto, tiene que ir separado por una coma, y todos los campos aquí lo estamos indicando entre paréntesis. Entonces aquí tenemos un paréntesis de apertura, un paréntesis de cierre, y dentro de esos paréntesis vamos a indicar todas las columnas que va a tener nuestra tabla. Ahora, ¿qué columnas tiene en este caso nuestra tabla de empleados, que es la que estamos ahorita presentando? Las columnas son todas estas que están aquí, esos son los campos, el ID del empleado, el nombre, apellido paterno, materno, edad, sexo. Cada una con su tipo, cada una con su especificación de sus características individuales, ¿vale? Ahora, este ejemplo que yo les estoy presentando
dependiendo del gestor pudiera tener una sintaxis particular, es decir, yo pudiera definir dentro de la misma especificación de un campo si va a ser una llave primaria o no. En este caso yo, como les mencionaba al inicio, voy a tratar de basarme en el estándar. Entonces, una de las buenas prácticas o una de las recomendaciones que se da al momento de que nosotros estamos codificando es que primero coloquemos todos los campos. Entonces aquí ahorita todos los que yo tengo en amarillo, pues que son, bueno, como lo quieren identificar, campos, columnas, propiedades de la tabla, ¿sí? Y posteriormente definamos todo lo que son las restricciones. Ahora, las restricciones, recuerden que son llaves primarias, llaves foráneas, llaves únicas, checks, default, ¿sí? Todos estos. Entonces aquí serían todas las restricciones. Entonces primero todos los campos y después todas las restricciones. Realmente no es una obligación que nosotros lo definamos de esta manera. Simplemente es, insisto, una buena práctica que por cuestiones de claridad nos va a ayudar a que nosotros podamos tener perfectamente definido un script, que sería el código resultante. Entonces primero deberíamos de tener los campos, después la restricción, ¿sí? No olvidemos, y como lo mencionamos en alguna ocasión, para el modelo relacional, que es el principio básico de tanto de los gestores que vamos a utilizar como de las bases de datos que estamos modelando, el orden de las columnas, el orden de los registros es completamente irrelevante, ¿sí? Se recomienda pues siempre darle cierto orden, se acostumbra que primero coloquemos todas las columnas, después todas las restricciones, que el primer campo de la tabla sea la llave primaria, ¿sí? Etcétera, 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 ¿vale? Entonces son cosas que nosotros vamos a irnos acostumbrando a utilizar. Incluso pues aquí tenemos otras recomendaciones. Cada campo en una fila, ¿sí? O en un renglón, porque yo puedo crear pues, toda esta instrucción en una sola fila, ¿sí? Y no pasaría nada siempre y cuando la sintaxis esté correcta. El gestor de base de datos lo va a ejecutar, ¿sí? Entonces aquí, bueno, estamos tratando de dar ciertas tips, ciertos elementos que nos permitan dar un poquito de mayor claridad al momento de que nosotros creamos nuestra base de datos. Entonces vean, aquí estamos creando un objeto de tipo tabla donde tenemos una sintaxis. Repito, si estuviera yo creando otro objeto diferente, la sintaxis cambia, ¿no? Porque no es lo mismo crear un procedimiento que una tabla. Son objetos con estructuras diferentes y con objetivos y funcionalidades diferentes. Entonces, esto sería un ejemplo del create, específicamente para crear una tabla. Si nosotros tuviéramos la necesidad de modificar un objeto que exista, tabla, vista, lo que ustedes quieran, utilizaríamos el comando alter, que como lo dice aquí en la presentación, lo que nos va a permitir es modificar la estructura de un objeto existente en la base de datos. Y bueno, aquí las modificaciones pues pueden ser muy variables dependiendo del tipo de objeto del que estemos hablando. Aquí pues por ejemplo yo le estoy planteando dos escenarios de dos objetos diferentes, e insisto, por el concepto de la materia nos vamos a enfocar a la parte de modificar una tabla. Del lado izquierdo pues tenemos modificar una tabla, y una vez más caemos a eso que yo les mencionaba de la traducción literal de nuestro lenguaje SQL. Alter table, pues ¿cómo lo voy a identificar? Voy a modificar la tabla de empleados, ¿sí? Entonces ahí es literal lo que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer en este caso en particular, que las modificaciones, insisto, pueden ser de muchos tipos, aquí es un ejemplo muy básico. Lo que estamos haciendo es agregar una columna nueva al empleado. Entonces, es decir, de los datos originales que tenía la tabla, como el nombre, el ID, le estamos agregando un campo más. Eso, estamos modificando un objeto que existe. Y bueno, la definición de este campo pues, es la misma, ¿no? El nombre del campo, el tipo y las características adicionales, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo para modificar una tabla. Lo que tenemos aquí del lado derecho sería un ejemplo de modificar otro objeto diferente. En este caso es un procedimiento almacenado, por eso ahí tenemos el tipo proc.
Entonces vean, aquí es muy representativo, muy significativo esta parte que nos indica, tanto en el alter como el create, indicamos qué objeto o qué tipo de objeto vamos a modificar. Aquí del lado izquierdo pues es una tabla, del lado derecho es un procedimiento. Sí, ahorita no se preocupen por la parte de los procedimientos, es más que nada enfocado a la parte de tablas, pero sí les quise poner por ahí un ejemplo de un objeto que estamos modificando de otro tipo que no tenga que ser nada más una tabla. Entonces siempre que queramos cambiar o aplicar un cambio a un objeto que existe, tabla, vista, procedimiento, función o lo que ustedes quieran, vamos a utilizar la cláusula alter. Entonces create para crear, alter para modificar. Entonces si se dan cuenta, pues esto es algo muy sencillo. Y bueno, por último tendríamos dentro de las instrucciones principales del DSL lo que viene a representar un drop. El drop elimina un objeto dentro de una base de datos. Ahora, este drop puede eliminar, una vez más, tablas, vistas, desencadenadores, funciones, procedimientos almacenados o cualquier objeto dentro de la base de datos. Ahora, algo significativo. Hay que tener cuidado cuando utilizamos un objeto o una instrucción drop con un objeto. ¿Por qué? Pues si es un procedimiento almacenado, por poner algún ejemplo, pues a lo mejor sí perdemos el código y lo tendremos que volver a programar, ¿sí? Pero si por ejemplo eliminamos o hacemos un drop de una tabla, se borra la tabla y si tiene contenido, es decir, si estamos almacenando filas, datos, ¿sí? Por ejemplo de empleados, que es lo que hemos estado mencionando aquí dentro de nuestra presentación, en los ejemplos, ya tuviéramos registrados, no sé, 10, 5000, 1.000.000 de registros, se borra la tabla y se borra toda la información. Y a menos que tengamos establecido un mecanismo de respaldo y recuperación, pues va a ser muy complicado que nosotros podamos restaurar todos esos datos. Entonces hay que tener cuidado. Aquí también, cuando ejecutamos este tipo de comandos dentro de un gestor, no nos va a pedir una confirmación, es decir, MySQL o SQL Server o Oracle. Cuando colocamos un drop no te va a decir, ¿estás seguro de que quieres borrar el objeto? Aquí simplemente lo colocamos el comando y si le damos a ejecutar es porque el motor de base de datos lo va a hacer, nosotros le estamos indicando que lo va a realizar. Entonces hay que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de comandos. Y vean, aquí tenemos dos ejemplos donde nosotros estamos eliminando primero una tabla, que es lo que tenemos, ¿sí? Drop table, una vez más, drop, el tipo de objeto que vamos a eliminar. Y esto aplica para los tres comandos, para el create, el alter, el drop. Create y el tipo de objeto, alter y el tipo de objeto, drop y el tipo de objeto. Puede ser un table, puede ser un view, puede ser un proc, puede ser un function, ¿sí? Ahí dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar. Entonces aquí lo que estaríamos diciendo con esta sentencia que les acabo de marcar ahí en la presentación es que vamos a eliminar la tabla empleados, ¿no? Entonces es muy literal, elimina la tabla empleados, ¿sí? Entonces eso es lo que va a hacer. En el segundo ejemplo pues tenemos la eliminación de otro objeto, pero ahora en este caso no es una tabla, lo que va a buscar es un procedimiento almacenado y bueno, ya después el nombre del objeto porque todos los objetos dentro de una base de datos pues tienen una identificación basada en su nombre. Y por último, ya una combinación con el alter. Ahora decir, bueno, ¿por qué lo podemos combinar con el alter? Porque supongamos que tenemos una tabla de los empleados, como está aquí, y quiero modificarlo, y en este caso no le quiero agregar una columna, como en el ejemplo anterior, sino simplemente quiero eliminar un campo, una columna dentro de la tabla. Entonces voy a modificar la tabla y esa modificación va a consistir en la eliminación de una columna. Entonces todo esto pues, es parte de la misma instrucción. Era la rayita. El alter, ¿sí? Entonces voy a modificar y lo que voy a hacer es borrar un campo, ¿sí? Ahora, este tipo de instrucciones como la última que les acabo de mencionar existen porque, bueno, en teoría, si nosotros elaboramos un buen diseño de una base de datos, si realizamos correctamente nuestro proceso de análisis, de abstracción, una base de datos no debería de cambiar tanto en cuanto a la estructura, porque si tenemos que hacer muchos cambios ya con una base de datos que está construida o que ya está implementada dentro de un gestor,
significa que no hicimos un buen análisis de la problemática, ¿sí? Pero bueno, siempre hay casos en los que hay un requerimiento nuevo, por decir, se está desarrollando una aplicación dentro de la empresa y necesitamos agregar información a las tablas, o necesitamos cambiar la estructura de ciertos objetos para que dé soporte a las aplicaciones o a las peticiones de los usuarios, pues sí es válido que nosotros tengamos la capacidad de modificar. Entonces por eso existe el alter, por eso existe el drop, para que nosotros podamos ajustar nuestra base de datos en función de las necesidades que tengamos al momento de que estamos dando respuesta a un problema de almacenamiento de datos para una aplicación o para un grupo de usuarios. Entonces son las instrucciones que nosotros podemos definir. ¿Y por qué se les denomina como DDL o lenguaje de definición? Porque este tipo de instrucciones, una vez más, nos van a permitir definir cuál es la estructura, cuáles son los objetos que existen dentro de nuestras bases de datos. Podemos crearlos, podemos modificarlos, podemos eliminarlos, y a partir de eso nosotros vamos a crear construir nuestras bases de datos dentro de un gestor. Y repito, ahorita lo que está aquí es sintaxis general, sintaxis basada en el estándar del lenguaje SQL que podemos utilizar en cualquier gestor, ¿sí? Para las demostraciones, insisto, yo utilizo SQL Server por cuestiones de facilidad en el editor, pero bueno, es lo mismo que vamos a codificar en algún otro gestor. Tal vez hay algunos ajustes propios porque algunos gestores no trabajan exactamente con los mismos tipos de datos. Por poner un ejemplo, en Postgres no existe el tipo de datos tying que existe en MySQL, que existe en Postgres, que existe en otros gestores. Entonces ahí tenemos que ajustar en los tipos de datos, pero en la sintaxis es básicamente la misma, ¿sí? Entonces ya tenemos el conocimiento ahorita, al menos en la parte teórica, de nuestro lenguaje SQL con sus tres apartados. Ahorita enfocándonos específicamente al lenguaje de definición de datos. Más adelante tendremos que analizar todo lo que es el lenguaje de definición o el lenguaje de control para la parte de la asignación de los permisos, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar a la creación de nuestras bases de datos, de nuestros objetos. Y para hacer esta demostración, insisto, yo lo voy a hacer utilizando SQL Server como gestor de base de datos. Insisto, lo voy a hacer tratando de codificar de una manera estándar. Entonces me voy a basar en esta estructura de grafo que por aquí ya nosotros tenemos y que ya hemos analizado, y que bueno, en algún momento pues ya propusimos como una solución, que es esta que está acá. De hecho vamos a hacer los ejemplos y les voy a pasar los ejemplos de los dos, los voy a colocar ahí en la sección de recursos de la plataforma para que ustedes puedan ver. Entonces tengo este grafo que es la que nos va a construir una base de datos para gestión de hoteles, donde hablamos de los datos de un hotel, del personal, de las habitaciones, de las actividades, ¿sí? Entonces esta es la que nosotros vamos a construir, y de la misma manera pues vamos a construir la de los museos, que está un poquito más adelante, donde tenemos los museos, los cuadros, las técnicas, los pintores, los países, las escuelas. Entonces en estos dos escenarios nos vamos a basar, ¿sí? Entonces ya estamos generando nuestra base de datos a partir de un modelo conceptual que pues ya tenemos definido y que ya existe, ¿no? Entonces en esa estructura nos vamos a fundamentar para construir nuestras bases de datos. Ahora para ingresar, bueno, insisto, en SQL Server, que es la herramienta que yo voy a utilizar. Nada más déjenme ver porque para mostrarles, aquí está, que estoy cargando el SQL Server. Aquí está esto, y aquí quiero hacer la aclaración. Lo que yo les estoy mostrando es el Management Studio, es la herramienta, la interfaz gráfica que nos sirve para facilitar el trabajo con una base de datos o con todas esas funciones de administración de una base de datos. No es el motor como tal, esta no es la herramienta que nos permite crear las bases de datos, este es otro servicio independiente, que es por eso que en el video de instalación les explico que primero instalamos el motor de base de datos,
el video que tienen disponible en la plataforma y después el Management Studio. Que bueno, es esta herramienta que nosotros tenemos, la que nos va a facilitar y la que nos va a permitir conectarnos al motor de base de datos. Entonces, cuando ustedes ingresan a SQL Server, lo primero que les va a aparecer es una ventana de conexión como esta, donde ustedes seleccionan el servicio. SQL Server es una plataforma de diferentes servicios que, bueno, se los mencionan, que ahorita no es el objetivo de la asignatura trabajar con los servicios, como Integration Services, Reporting Services, Analysis Services, o las conexiones a base de datos en Azure o en la nube. Entonces aquí seleccionaremos motor de base de datos y en el nombre del servidor aquí va a depender un poquito de cómo ustedes realizaron el proceso de instalación. Si ya consultaron el video de instalación del SQL Server que está ahí en el curso, se van a dar cuenta que nosotros a nuestros servidores les podemos asignar un nombre que nosotros podamos definir o podemos utilizar el nombre predeterminado. Entonces, si es la primera vez que ustedes ingresan a SQL Server, tal y cual también se les explica en la parte final del video, le podemos dar clic aquí en buscar más y nos debe demostrar perdón, todas las servicios, todas las instancias del servidor de base de datos. Lo más seguro es que ustedes tengan pues únicamente una sola instancia, porque bueno, yo por las materias que imparto pues tengo múltiples instancias para hacer diferentes tipos de prácticas, ¿sí? Entonces yo voy a seleccionar la predeterminada, que es la que únicamente mantiene el nombre de mi equipo. Le voy a dar a aceptar. La autenticación, también ahí en el video se explica un poquito la diferencia entre la autenticación de Windows y la autenticación de SQL. Entonces la autenticación de Windows lo que toma pues, es el usuario con el que están conectados su sistema operativo para poder conectarse. Generalmente en la parte de la instalación hay un momento en el que el usuario de Windows lo convertimos en el administrador y es por eso que ahorita nos debería de permitir el acceso. Entonces yo le voy a dar conectar y dentro de la vista ya podemos ver visualmente o gráficamente el servicio del motor de base de datos, que es lo que está aquí del lado izquierdo. A ver, voy a cerrar esto, del lado izquierdo, ¿vale? Y aquí me muestra diferentes carpetas. No vamos a analizar todas porque, insisto, el objetivo de la asignatura no es que nos metamos con cuestiones administrativas sino básicamente de creación de bases de datos, de tablas. Y aquí tenemos una carpeta que dice base de datos y nosotros podremos ver o podemos consultar todas las bases de datos de usuario, todas las bases de datos del sistema que tengamos. Obviamente a ustedes, si es la primera o de las primeras veces que lo utilizan, les va a mostrar solamente algunas de bases de datos o tal vez aparezca vacía porque pues no han creado ninguna. A partir de ahorita pues vamos nosotros a crear bases de datos. Pues yo tengo varias, insisto, por cuestiones de demostraciones de las materias que imparto, pero bueno, ustedes lo más seguro es que les aparezca pues ningún elemento. Aquí el simbolito del cilindro pues es el icono o la imagen tradicional que se utiliza para representar una base de datos o almacenamiento. Pues aquí pues todos esos que están aquí con cilindros y el nombre pues son bases de datos que yo tengo creadas dentro de este motor o dentro de este servidor, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren crear una base de datos, pues todos los gestores les van a dar múltiples opciones para hacerlo. Puede ser a través de una interfaz gráfica, como utilizando asistentes sin que tengan que programar una sola línea de código, o como lo vamos a ver en la demostración, a través de un script donde hagamos uso del lenguaje SQL para poder crear objetos, crear tablas basados en el esquema propuesto por un grafo relacional o por un diagrama entidad-relación. Entonces aquí en SQL Server, para que ustedes puedan generar un nuevo script, porque el script es un archivo que contiene código en SQL o en este caso en Transact SQL, que es la versión de Microsoft, que nosotros podemos ejecutar. Igual lo podemos hacer de múltiples maneras. Una opción rápida pues es darle clic aquí en el menú o en la opción de herramientas que dice nueva consulta, que es la parte que tenemos aquí en la vista superior o en el panel de herramientas del Management Studio, o nos podemos ir en el menú archivo, nuevo archivo,
también nos va a generar una nueva consulta, o puedo utilizar las teclas abreviadas Control Alt N para generar una nueva consulta. Yo ahorita me voy a ir por la opción más rápida, que es aquí a través de la barra de herramientas que tenemos en la parte superior. Entonces le doy clic en nueva consulta y lo que vamos a visualizar aquí es un espacio en blanco, que es donde nosotros vamos a empezar a codificar código SQL, ¿sí? Que nos permita hacer algo con nuestras bases de datos, ¿sí? Entonces, si tomamos en consideración que vamos a crear la base de datos de ejemplo para los museos o para los hoteles, que pues es esta que está aquí, que la voy a volver a presentar, que tiene todas estas columnas, pues lo primero que necesitamos hacer pues es crear la base de datos. Antes de crear las tablas necesitamos crear la base de datos, porque las tablas van a formar parte de la base de datos. Entonces primero tiene que existir la base de datos y ya posteriormente incluir toda la definición para el hotel, para el personal, para las habitaciones, para las actividades, etcétera, 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 ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es la creación de la base de datos. Entonces, si tomamos en consideración lo que acabamos de analizar o que presentamos en las diapositivas, si yo voy a crear un objeto en la base de datos o como parte de la base de datos, vamos a utilizar la instrucción create, ¿sí? Aquí, ojo, generalmente los gestores de base de datos no son sensibles, al menos en la configuración que viene por default, no son sensibles al uso de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Yo ahorita, como estoy utilizando SQL Server, simplemente por convención o por práctica o por costumbre, las palabras reservadas, sí, como el create, el alt, el drop, el select, el insert, las coloco en mayúsculas, pero yo lo puedo colocar todo en minúsculas y no pasa nada. En MySQL, por ejemplo, se acostumbra a que todo el código sea en minúsculas, ¿sí? Y realmente no les va a afectar, a menos que ustedes modifiquen intencionalmente la configuración de sus editores de código para que sea sensible al uso de mayúsculas y minúsculas. Ahorita pues lo voy a colocar de esta manera. Entonces, regresando a lo que les estaba yo comentando, create, ¿sale? Vamos a crear un objeto nuevo. Pero ¿qué tipo de objeto va a ser? Va a ser una tabla, va a ser una vista, va a ser una base de datos. Pues en este caso es el contenedor principal. Entonces create database, ahí está, créate database, muy literal. Y yo le voy a colocar el nombre de hoteles. También otra parte por la que ahorita utilizo SQL Server para la demostración es que las palabras reservadas las marca en colores, ¿sí? Es un poquito más visual. De todos los gestores generalmente lo trabajan de esa manera. Entonces ven, yo aquí estoy diciéndole que literal voy a crear la base de datos que se llama hoteles, ¿sí? Por poner un ejemplo. El nombre de la base de datos pues ustedes lo definirán basado en el problema que estén resolviendo, basando en la situación o en sus gustos y preferencias personales. Entonces ya lo tengo. Ahora, ¿cómo lo ejecuto? La mayoría de los scripts en todos los gestores lo puedo ejecutar de diferentes maneras. Puede ser por partes o por bloques, ¿sí? O puede ser todo el script. Ahorita todo este script, ¿sí? Que nosotros estamos generando, todo este archivo, yo lo puedo ejecutar presionando F5 o dándole clic aquí en el menú que tenemos en la parte superior que dice ejecutar. O también pues lo podemos hacer a través del menú consulta ejecutar, ¿sí? Lo podemos hacer. Ahora, si yo no tengo esto que es importante, si yo no tengo seleccionado un código en específico que yo quiera ejecutar y presiono F5, se va a ejecutar todo el script, así todo el código que tenga en el archivo. Si yo aquí tuviera, no sé, otras 30 líneas de código, que bueno, ahorita obviamente simplemente estoy colocando aquí texto y lo ejecuto, me va a intentar ejecutar pues todo esto que está acá, ¿sí? Pudiera ser una línea, pudieran ser 10, pudieran ser 20, las que sean. Si yo quiero ejecutar cierta fracción específica de nuestro código que tengamos dentro del script, los gestores de base de datos nos dan la posibilidad de que nosotros lo seleccionemos como si le fuéramos a dar formato en Word o en algún editor,
Y el código que tenemos seleccionado al momento de que le damos ejecutar, ¿sí? Ya sea con F5 o ejecutar o a través de los menús, insisto, dependiendo un poquito del gestor que estemos utilizando, es lo que el motor de base de datos va a intentar ejecutar. Aquí yo pudiera tener, insisto, otras líneas, pero si yo selecciono esto que está aquí y le doy ejecutar, únicamente va a intentar el motor de base de datos ejecutar el código que está seleccionado, todo lo demás no. Si yo no lo he marcado, si yo no tengo ningún código marcado y le doy ejecutar, va a intentar ejecutar todo, ¿sale? Entonces aquí muchas veces se acostumbra a ejecutarlo por partes, porque es ahí donde nosotros vamos haciendo las pruebas para ir viendo, ¿sí? Pero bueno, también depende de qué es lo que vayamos a hacer. Entonces aquí, en mi caso, pues yo lo puedo seleccionar y le puedo dar ejecutar, o simplemente lo puedo ejecutar, porque insisto, si no selecciono, intenta ejecutar todo el código del archivo de esta consulta, ¿vale? Y ahorita pues tiene una sola línea, pues no hay ningún tipo de problema. Entonces yo lo selecciono, lo ejecuto, y aquí en la parte inferior me va a decir comandos completados con éxito. Quiere decir que la base de datos ya se creó. Ahora, hay que tener cuidado. Casi todos los gestores de base de datos, lo que ejecutamos en código, no se ve directamente reflejado en el explorador de objetos o en el visor de objetos que nos ofrecen los gestores. Entonces yo aquí ya creé la base de datos de hoteles, pero si yo me pongo a buscarla ahorita aquí dentro de mi lista de base de datos que yo tengo, que es toda esta sección que ahorita les voy a marcar, pues no voy a ver a hoteles, ¿sí? Pero si yo actualizo aquí mi vista, me voy a base de datos y le doy actualizar, bueno, aquí están ordenadas alfabéticamente, vean, tengo escuela, Norwin, algunas otras, y le doy actualizar, ¿vale? Ya me va a aparecer la base de datos de los hoteles, y aquí está. No tiene tablas porque no hemos creado ninguna tabla, ¿sí? Entonces este mismo código, para que vean que estoy tratando de utilizar el estándar. Ahorita voy a abrir mi MySQL para que vean que es la misma cuestión. Bueno, aquí yo tengo, déjenme ver, aquí está. Tengo mi script, voy a copiar este código así tal cual en MySQL. Bueno, aquí ya tenemos algunos ejemplos que creo que ya les hayamos hecho. Si yo le doy en MySQL en el menú File, New Query Tab, ¿sale? Aquí está, o le puedo dar aquí en SQL y me abre otro archivo también aquí en la parte superior, y yo copio el código. Vean, es exactamente el mismo, o sea, no hay ningún cambio. Lo selecciono, ahí perdón por el contraste del texto, pero ahí ya lo seleccioné. Y si le doy clic aquí en el rayito que tenemos en la parte superior que dice ejecutar, ¿vale? Me va a crear la base de datos. Aquí en la parte inferior pues ya me muestra el resultado diciendo que se generó la base de datos de hoteles. Y si yo analizo aquí mi explorador de objetos que tenemos del lado izquierdo, ¿vale? Si yo aquí le doy en refrescar, que es el iconito que tengo en la parte superior izquierda, vean, por aquí aparece la base de datos de los hoteles. Se dan cuenta que aunque yo lo puse en mayúsculas, MySQL pues acostumbra a utilizarlo en minúsculas, ¿no? Entonces con el mismo código me funcionó para los dos manejadores. Por aquí déjenme ver si me funciona. Nada más lo estoy mostrando por referencia. Voy a abrir Postgres a ver si todavía funciona, porque ya tiene un poquito de tiempo que no lo utilizo, a menos esta versión que es el pgadmin 4. Uy, Dios. No sé si me acordé de mi contraseña. Una vez más, si yo genero una consulta, ¿sí? Entonces aquí yo me voy a ir a mi herramienta de consulta. Repito, ahí cada gestor pues tiene un poquito de diferencias entre uno y otro, ¿vale?
Vamos a crear. Está cargando. Y bueno, si yo pongo el mismo código, lo selecciono y aquí es el botón de ejecutar. Ahí está. Me va a generar la base de datos. Igual aquí si actualizo mi carpeta, ya va a aparecer la base de datos de los hoteles, que es esta que está acá, ¿sí? Entonces básicamente es el mismo código que vamos a utilizar. Ahora ya tengo la base de datos, entonces tengo que crear las tablas. Y si tomamos en consideración las tablas, aquí es importante en un modelo relacional que nosotros identifiquemos qué tablas vamos a crear primero y qué tablas vamos a crear después. Esto es importante porque en el gestor, en mi grafo que ahorita estamos modelando, tenemos el hotel, las personas o el personal o los empleados, las habitaciones, ¿sí? Las actividades, los alojamientos y las actividades, ¿vale? No las tengo que crear necesariamente en ese orden, tengo que aprender a ver cuál tabla creo primero y cuál tabla creo después. Entonces, ¿cuáles son las tablas que se generan primero? Son las que generalmente identificamos como tablas de catálogo. ¿Cuáles son las tablas de catálogos? Tablas como estas que no tienen relación o que no dependen de otras. ¿A qué me refiero que no dependen de otras? Si yo me voy aquí a habitaciones, ¿vale? La habitación no tiene una relación con otra tabla, o sea, no depende de alguna otra. Por aquí tengo la parte de las actividades, también vean, dentro de esta definición no hay ninguna llave foránea, ¿vale? Entonces esas son las tablas que tendríamos que crear primero. ¿Y por qué las debemos de crear primero? Porque si yo intentara generar el script para, no sé, construir la tabla de alojamientos o habitaciones por alojamiento, que es esta, vean, tiene una relación con el hotel, tiene una relación con la habitación, entonces dependen de... Entonces al momento de que creamos una relación, tiene que ser con una tabla que exista previamente dentro de nuestra base de datos. Entonces hay que tener cuidado con eso al momento de que creamos. Si una tabla tiene relación con otra, debo forzosamente crear primero esa tabla de la cual dependo. O la tabla de la cual dependo. Incluso es una de las ventajas de utilizar un gestor como SQL Server, porque este tipo de detalles nos los empieza a marcar desde el momento que estamos modificando, y es por eso que, pues, como les comentaba, utilizo más para la parte de las demostraciones SQL Server. Entonces aquí voy a crear mis tablas para la base de datos. Ahora, para poder hacerlo, las tablas las quiero crear dentro de la base de datos del hotel o de los hoteles. Entonces tengo que estar conectado a esa base de datos. Entonces, para conectarnos a esa base de datos voy a utilizar una cláusula que funciona en SQL Server y en MySQL, que es el use. Ahora, ¿por qué? Porque si yo empiezo aquí a crear mi tabla, se va a generar en otra base de datos diferente, que no es la de hoteles. En SQL Server, ¿cómo sabemos que estamos dentro de una base de datos en particular? Aquí en la parte superior tenemos un combo que nos dice en qué base de datos estamos conectados actualmente. Ahorita pues, es en la base de datos master. Es decir, que si yo ahorita escribo un create table, ¿sale? Y lo ejecuto, este objeto, ¿dónde se va a crear? En la base de datos master. Entonces le tengo que indicar al motor en qué base de datos yo quiero crear o construir este objeto. Entonces voy a crear ahorita la tabla de habitaciones, que es una de las primeras que tenemos acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a crear la tabla, entonces create table, ahí, bueno, antes, perdón, el use, voy a conectarme a la base de datos, es use hoteles, ¿vale? Entonces como ya tengo la base de datos, si yo le doy use, vamos a darnos cuenta de algo, selecciono esto, porque únicamente hago el use, porque si marco todo, me va a marcar un error, porque la base de datos de hoteles ya la creé. Entonces el motor de base de datos que va a intentar hacer, volver a crear la base de datos hoteles. Entonces esta tabla, esa base de datos, perdón, ya existe. Entonces si yo lo ejecuto, pues me va a marcar un error, me va a decir que la base de datos ya existe. Entonces solamente voy a seleccionar en este caso el código que quiero ejecutar, que es un use. Vean, me dice comandos completados con éxito. Y si nos damos de nueva cuenta aquí en la base de datos que estamos utilizando, ahora vamos a ver que dice hoteles, ya no dice master,
¿Vale? Entonces ahí ya nos cambió la conexión. Si esto mismo lo queremos aplicar en MySQL, me voy a copiar el mismo código, no voy a hacer nada así del otro mundo. Si yo coloco aquí el use, selecciono el use, el create no, porque me va a marcar el mismo error, ¿sale? Vamos a anotar algo. ¿Cómo sé aquí en MySQL qué base de datos está en uso? No sé si se alcancen a dar cuenta, pero aquí en el explorador de objetos que tenemos de este lado, hay una base de datos que está en negrito, ¿sí? Que es en este caso en mi gestor, una base de datos que se llama biblioteca. Entonces si yo hago algo, se va a ejecutar en esta base de datos biblioteca. Entonces ahorita lo voy a cambiar, voy a hacer el use de hoteles, ¿vale? Y si se dan cuenta, aquí hubo un pequeño cambio, ¿sale? Me marca hoteles en negrita y como que me la expande. Entonces yo con eso sé que estoy conectado a esa base de datos, ¿vale? Entonces son indicadores que nosotros nos van a servir en el momento que nosotros trabajemos con nuestros gestores. Ya a partir de eso, yo ya sé que estoy dentro de la base de datos correcta, entonces ya puedo empezar a crear mis objetos. Entonces va a ser create table, ¿sí? Insisto, voy a crear ahorita la tabla de habitaciones. La tabla de habitaciones pues tiene ciertas columnas, tiene un ID de habitación, un tipo, un baño y un costo. Lo ideal es que tuviéramos el diccionario de datos donde definimos ya o sabemos exactamente qué tipos de datos van a hacer. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más al vuelo. Entonces voy a crear la tabla de habitaciones, ¿vale? Abro y cierro paréntesis para saber que ahí vamos a colocar todas las columnas. Vamos a intentar seguir las buenas prácticas. Primero todos los campos, después todas las restricciones. Entonces el primer campo es el ID de la habitación. Habitación es el nombre de la columna. Después el tipo. Vamos a suponer que las vamos a manejar como una... ¿Qué será bueno? Vamos a manejar como una cadena de caracteres. Entonces va a ser un tipo varchar. Ya por ahí en los recursos tienen disponible los tipos de datos soportados por los estándares o por el gestor, que puede haber variaciones. Tipo de habitación, vamos a declararlo de 6 caracteres. Y bueno, le vamos a decir que no permite valores nulos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, que no puede estar vacía, que es obligatorio, porque si es la llave o si se va a hacer la llave, no puede quedar vacía. Entonces, ese sería el primer campo. Tiene una descripción o un tipo, ¿sí? Nosotros en el modelo le pusimos tipo. Vamos a poner con varchar. Aquí en tipos nosotros vamos a guardar si es sencilla, doble, triple, etc, etc. Vamos a ponerle un varchar de 15 caracteres, también que no permite valores nulos. Vamos a decirle si tiene cuarto de baño o no, ¿vale? Que era parte de las indicaciones. En los gestores de base de datos generalmente no existe un tipo de dato booleano como tal, ¿sí? Algunos manejadores sí, otros no. Entonces ahorita yo lo voy a declarar como un varchar de ese de un carácter, perdón, para guardar S si sí tiene, N si no tiene. Esto también lo definiría el modelo, así que no tiene valores nulos. Y por último viene lo que es el costo. Entonces el costo pues generalmente puede ser que tenga, ahí también es decisión del problema, si vamos a querer que tenga valores con punto decimal, si queremos que no los tenga. Entonces vamos a imaginar que ahorita si queremos que tenga punto decimal, pues no sé, vale 359.45. Entonces vamos a declarar como un tipo de datos float, ¿sí? Que no va a permitir valores nulos. ¿Vale? Y aquí dentro de lo que llevamos, los manejadores de base de datos nos van a remarcar cuáles son las palabras reservadas, cuáles son los nombres de objetos de usuario, algunas restricciones. Si aquí se dan cuenta, tienen color azul, palabras reservadas, las características adicionales o los operadores van a aparecer en gris, ¿sí? Estos son definiciones de usuario, lo que aparece en negro. Pues casi todos los manejadores funcionan de la misma manera. Entonces ya tenemos todos nuestros datos, ¿sí? Basados, insisto, en lo que tenemos en nuestro modelo. Y ahora vamos a especificar las restricciones que pueden ser llaves primarias, foráneas, únicas, checks o default. Eso como lo hacemos utilizando la palabra reservada constraint. Estas restricciones son objetos también dentro de una base de datos que deben de tener un nombre, y es por eso que analizábamos eso de los prefijos,
Entonces, en este caso es una llave primaria, utilizaré el prefijo PK, primary key, de la tabla habitación. ¿Vale? Entonces la restricción, insisto, es un objeto dentro de la base de datos. Y aquí en las restricciones es la palabra reservada constraint, el nombre de la restricción y el tipo. En este caso el tipo es primary key. ¿Vale? Ahora este primary key le tenemos que indicar para que el motor sepa a cuál de estas 4 columnas le vamos a aplicar la llave primaria o cuál va a ser la llave primaria de nuestra tabla. Le tenemos que indicar si va a ser el ID, si va a ser el tipo, el baño o el costo. Entonces, en este caso, bueno, pues la lógica nos dice que la llave primaria pues es nuestro primer campo, que es el ID de la habitación. Habitación. Que es este que está acá. Este nombre que yo estoy colocando aquí es la representación de qué campo quiero de la tabla, que de la tabla sea la llave primaria. Si por alguna razón yo quisiera que la llave primaria fuera el tipo, pues aquí tendría que colocar tipo o el baño, porque bueno, sabemos que esto no aplica para el ejemplo, porque para eso tenemos el ID. Entonces esta va a ser la llave primaria. Y bueno, en el caso de que nosotros ya hayamos terminado de definir las columnas, que todo esto que está aquí ahorita que les voy a marcar, que son los campos, perdón, no era el círculo, ahorita lo borramos. Todo esto que está aquí son las columnas que tiene la tabla, y este que está aquí abajo son las restricciones. Ahorita tiene una, pero pues puede tener más. Esa sería la nomenclatura o la codificación recomendada, ¿vale? A final de cuentas, cada uno de ustedes puede codificarlo como ustedes quieran. Y vean, al final de cada columna que tenemos una coma, a excepción de la última columna o de la última restricción, donde ya terminamos de especificar cuál es la estructura de nuestra tabla. Simplemente cerramos el paréntesis. El punto y coma en algunos gestores de base de datos es opcional. En SQL Server no es tan restrictivo, podemos ponerlo o no ponerlo. En otros gestores como MySQL Postgres sí es un poquito más específico. Entonces ven, yo selecciono esto. ¿Por qué lo anterior no? Porque eso ya lo ejecuté. Únicamente voy a colocar el create habitaciones. Entonces lo ejecuto, me dice comandos completados con éxito. Vean, ahí está. Y ahora, ¿dónde puedo ver gráficamente mi objeto? Aquí en el explorador de objetos, que es la ventana que tenemos del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Tenemos la tabla, la base de datos hoteles, tiene una sección de tablas, y si la expandimos y la actualizamos, ya aparece la tabla de habitaciones con sus columnas y de habitación, tipo, baño y costo. Aquí podemos ver que el ID de la habitación es la llave primaria. Igual aquí en claves pues tenemos el objeto, ¿sí? Que es la restricción que nosotros colocamos del ID de habitación, que es este objeto que nosotros creamos y definimos acá, ¿sí? Esto que está aquí es esta restricción. ¿Vale? Entonces ahí está. Lo voy a probar este mismo código en SQL Server, digo en MySQL. Entonces lo copio así tal cual, no le he hecho ningún cambio. Me voy a MySQL para aquellas personas que lo vayan a trabajar ahí. Lo copio, lo pego acá, lo selecciono, lo ejecuto. Me dice que el comando se ejecutó aquí en la parte inferior. Y yo, si me voy a tablas y actualizo la vista, aquí en esta sección que tenemos del lado izquierdo, ya me aparece la tabla de habitaciones. Vale, le quité el marcador y ya me dice qué columnas tiene, el ID, el tipo, el baño y costo, que son estas que están acá. Y bueno, dentro de lo que son sus llaves, pues ya va a aparecer la llave primaria, ¿sale? Que es esta que definimos acá. Entonces el mismo código nos sirve, ya que estamos utilizando la codificación estándar, ¿sí? Entonces bueno, ahí vamos, ya creamos nuestra tabla. ¿Cuál tendríamos que crear a continuación? La segunda tabla de catálogo, que sería las actividades, porque vean que no depende de ninguna otra. Tiene el ID, el nombre, la descripción y la dificultad. Entonces aquí, bueno, voy a maximizar esta ventana para que tenga un poquito más de espacio. Voy a buscar create table actividades, y la misma mecánica, el ID de la actividad,
igual la voy a declarar ahorita. Bueno, vamos a cambiar. Generalmente en el problema, en la especificación de las problemáticas nos dice de qué tipo tiene que ser o qué tipo de información va a estar manejando. Ahorita pues lo estamos haciendo pues, a manera de ejemplo, de una forma muy sencilla. Entonces lo voy a crear por ejemplo de tipo entero o de tipo numérico, y aquí voy a utilizar un tipo que es el Tining. El Tining permite valores de entre 0 y 255. No creo que haya más de 255 actividades dentro del hotel. Vean, aquí, ojo, no le voy a colocar el not null. El not null es para saber si el campo puede quedar vacío o no puede quedar vacío dentro de la tabla. Ahorita vamos a ver, porque es una de las variantes que van a ir ustedes manejando con la práctica. Después viene el nombre, la voy a declarar como un varchar de 30, que no permite valores nulos. Tenemos la descripción, voy a poner como un varchar de 120 caracteres, que no puede quedar vacío. Y vamos a ponerle la dificultad. Dentro del problema se mencionaba que la dificultad eran valores de 0 a 10. Entonces igual la voy a declarar como un Tining, que no permite valores nulos. ¿Sí? Entonces aquí está. Son los 4 campos. Vamos a adquirir la llave primaria. Primary key, lo mismo. Y ahora le voy a decir que va a ser el campo ID de actividad. ¿Vale? Ahora, ¿por qué la columna actividad no le puse el not null? Porque automáticamente, al ser la llave primaria, ¿sí?, ese campo es obligatorio. Entonces aquí simplemente me estoy ahorrando escribir esto, ¿vale? Porque si ya es la llave primaria, yo sé que no va a permitir valores nulos, ¿sí? Incluso si yo quisiera que este campo quedara vacío, que sería con la indicación nulo, ¿sí?, me va a marcar un error, porque aquí incluso me dice las llaves primarias no pueden tener valores nulos, ¿vale? Entonces ahí es opcional. Si quieren ser muy literales, pues se lo pueden poner en not null. Y bueno, si se quieren ahorrar por ahí unos cuantos caracteres, pues lo pueden omitir. Ahí es una cuestión de gustos que aplica esta obligatoriedad para llaves primarias y llaves únicas. Entonces bueno, ya tenemos nuestras tablas, nuestra tabla. Una vez más la ejecuto, ahí está. Aquí en mi explorador de objetos, si yo actualizo la sección de tablas, ahí va a estar, actividades y habitaciones, mismo código, me lo llevo a MySQL. Actividades, aquí está, lo ejecuto. Bueno, ya la había ejecutado una vez, perdón. Bueno, esta parte del comentario, perdón, no. Aquí en MySQL los comentarios es 2 guiones y un espacio. Ahora sí, ya la ejecutó. Actualizo aquí tablas y bueno, ya tenemos actividades y habitación. Aquí están las dos. Entonces sí nos está funcionando. En SQL Server es con 2 guiones para un comentario de una línea. Si queremos más de una línea, también es igual en MySQL. Asterisco, diagonal asterisco y asterisco diagonal para cerrar el bloque. Aunque bueno, aquí en SQL Server tenemos la herramienta de los comentarios que está aquí arriba y me pone todo el bloque como comentario. ¿Vale? Pues ya tenemos la tabla de actividades. Nos faltan por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 tablitas. Voy a crear la tabla del hotel, de los hoteles. Create table, hoteles. Va a ser el ID del hotel. Vamos a poner ahorita como un varchar. Vamos a ponerle unos 8 caracteres. El nombre. Y en este caso nos pide la dirección. La dirección del hotel está basada en la calle. El número. Ven, aquí no utilizo acentos. Es una de las recomendaciones. Número, lo voy a declarar como varchar. ¿Por qué? Porque hay números, por ejemplo 39 bis o algo por el estilo, que puede tener una cadena.
número, el código postal. Ese es un tipo de dato int, por ejemplo 73800 es un valor entero. Vamos a ponerle la localidad, que este ejemplo no está normalizado, simplemente fue un escenario. Localidad varchar de 70 null, municipio, estado, y el ID del el contacto, ¿sí? Que ahí dentro del problema se mencionaba que los hoteles tienen un empleado que es el empleado del contacto. Entonces aquí es donde vamos a tener un pequeño detalle que resolver. Y de contacto vamos a poner a los empleados identificados por un número. Aquí utilicé otro tipo de datos, un small int, que es un entero de 2 bytes. Así que este sí permite valores nulos. Ahorita vamos a ver el por qué. ¿Vale? Y bueno, esos serían nuestros campos. Y el hotel, nombre, calle, número, código postal, localidad, municipio, estado. Y bueno, vamos a definir su llave primaria. Hoteles, primary key, y le tengo que decir qué campo va a ser, que es el ID del hotel. Y bueno, en este ejemplo en particular tenemos una situación muy interesante que resolver. Vean, el hotel tiene un personal de contacto, se relaciona con la tabla de empleados o de personal. Yo le voy a crear el nombre de empleado, ¿sí? Entonces entramos aquí en la contradicción. ¿Cuál creo primero, el hotel o el personal? Porque el hotel tiene un empleado de contacto y el personal trabaja en un hotel. Entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es primero crear la tabla y después agregarle la restricción, ¿sí? Para que yo pueda crear la tabla de personal y podamos generar la relación. Entonces bueno, en este caso creo la tabla de los hoteles. Aquí está, ya la generamos con su llave primaria, ¿sí? Y ahorita lo voy a hacer en SQL Server y ya al final lo paso todo a MySQL. Voy a crear rápidamente para que nos dé tiempo en los 15 minutos que tenemos para la demostración. Create table. En el diagrama se llamaba personal, le voy a colocar empleados, como que tiene un poquito más de lógica el nombre. Vamos a colocar un ID del empleado. Lo voy a dejar como un small int. Tiene un nombre. Bueno, nombre. Y bueno, aquí para rápido voy a copiar, pegar nombre, apellido paterno, apellido materno. Y bueno, después tiene una dirección que también está con calle, número, localidad, municipio. Entonces estos datos pues casi los voy a copiar para hacerlo un poquito más rápido. Calle, número, código postal, localidad, municipio. Por ahí tiene un NIP. Vamos a dar como un varchar de 6 que no permite valores nulos, ¿vale? Y en este caso vamos a tener el hotel en el que trabaja el empleado. Entonces es una relación de tipo 1 a muchos, porque un empleado trabaja en un hotel, pero en un hotel pueden trabajar varios empleados. Entonces, y de hotel, aquí, ojo, si voy a crear la relación con la tabla de hoteles, pues debe de ser del mismo tipo del que tenemos arriba. El nombre se pueden llamar diferentes, lo que sí es importante es que sean del mismo tipo. Entonces, si aquí está como un varchar de 8, en esta tabla, si yo lo voy a relacionar, tiene que ser del mismo tipo, varchar de 8, ¿vale? Y ahora sí, ya tenemos los campos. Ahora vamos a definir las restricciones. Constraint pk empleados, que va a ser de tipo primary key, el campo ID empleado. Ahorita quito la línea para que no se vea, no obstruya la visibilidad. Ahí está.
y ahora vamos a crear la relación constraint fk. Vamos a crear una relación entre empleados. Aquí podemos abreviar, o si quieren pueden poner el nombre de todas las tablas. Empleado hotel. ¿Sí? El tipo va a ser un foreign key. Esto es para las relaciones, ¿vale? Y aquí el foreign key nos pide dos datos. Primero nos dice qué dato de la tabla o qué campo de la tabla voy a utilizar para crear la relación. Entonces la relación voy a utilizar el campo ID de hotel, ¿sí? Entonces aquí yo lo voy a marcar ID hotel. Este campo es este que está acá, lo voy a hasta remarcar. Ojo, este que está aquí. El campo debe de existir dentro de la tabla, es decir, debe estar en la lista de la definición. Entonces este ID hotel de la tabla de empleados lo voy a relacionar, ¿sí? O sea, con la palabra reference. ¿Con quién? Con el campo, con la tabla de hoteles, ¿sí? Que es la tabla que tenemos definida un poquito más arriba. Aquí ya se me van a mover las líneas, ahorita las ajustamos. Entonces quedamos que este campo era este que está aquí, y entonces el campo es este lo remarco ahí, debe de existir dentro de la tabla. Y aquí lo que estoy haciendo es creando la relación con la tabla de hoteles, ¿sí? Y no olvidemos, y eso lo tenemos marcado en el grafo, que siempre apuntamos a la llave primaria de la tabla con la que voy a relacionar. Entonces en la tabla de hoteles, ¿cuál es su campo llave o su llave primaria? El ID del hotel, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar aquí dentro de los paréntesis. Entonces ID hotel. Entonces el primero que está en foreign key, donde dice foreign key ID hotel, es el campo de la tabla de empleados que voy a utilizar para relacionar con el campo ID hotel de la tabla de hoteles, ¿sí? Entonces así es como funciona, siempre tiene que ser de esa manera. Entonces bueno, ya tenemos aquí nuestra tabla. Vamos a ejecutarlo para que veamos qué es lo que hace. Lo ejecuto. Ahí está, ya tenemos la tabla. Entonces el hotel, el empleado, ya sabemos en qué hotel trabaja, pero nos faltaría modificar esa parte de que el contacto es un empleado. Entonces bueno, en este caso lo tenemos que hacer forzosamente de esta manera para este tipo de relaciones. Voy a hacer un alter table porque voy a modificar una tabla que ya existe. Voy a modificar la tabla de hoteles y voy a agregar una restricción. Así como puedo agregar campos, voy a agregar restricciones. Va a ser una tabla de hotel empleado. Es al revés porque ahorita fue de empleado hotel, ahorita es de hotel empleados. Va a ser de tipo foreign key, ¿vale? Entonces aquí en este ejemplo el ID de contacto, y voy a volver a mostrarles el grafo, el ID de contacto depende del personal o del empleado, que ahorita le cambiamos el nombre. Entonces vamos a crear relación entre estos datos. Entonces voy a utilizar el ID de contacto, que es el campo de la tabla de hoteles, y le voy a indicar con quién lo voy a relacionar. Reference empleados, y por la llave primaria de esta tabla. Ahora, ¿por qué lo tuvimos que hacer de esta manera? Porque no podía yo crear la relación de hotel con el contacto porque la tabla de empleado pues no existía. Entonces tuve que primero crear la tabla para poder generar la relación. Entonces si yo ejecuto esto, miren, ya voy a tener la relación. Ahorita les muestro el diagrama. Entonces ya aquí con esto resolveríamos esta relación circular, donde tenemos que el hotel tiene un personal de contacto y que el empleado trabaja en un hotel, ¿sí? Entonces bueno, ya tenemos esto. Ya tenemos hotel, personal, habitaciones, actividades. Ya nada más nos faltarían dos tablas, se las hago ahorita rapidito, que son las habitaciones por hotel. Habitaciones por hotel, o algo así, como ustedes quieran ponerle el nombre. Ahorita le estoy haciendo unos cambios a los nombres que se utilizaban en el ejemplo, en el digrafo, pero pues a final de cuentas es lo mismo.
va a tener un ID habitación hotel. Lo voy a declarar de tipo un small int. Después que tenemos el ID del hotel, entonces aquí vamos a tener dos relaciones con dos tablas. El hotel, recuerden, tiene que ser del mismo tipo, entonces la clave primaria del hotel está como un varchar de 8, entonces igual aquí tiene que ser un varchar de 8, no va a permitir valores nulos. Después tiene un ID de habitación, entonces una vez más me voy a habitaciones, ¿dónde está? Está como un varchar de 6, ¿vale? Entonces igual aquí lo copio para más rápido, ¿vale? Y de habitación, y le voy a colocar el dato que tenemos aquí, es el número de habitación, porque una habitación en cada hotel puede tener un número diferente. Entonces small int, que no permita valores nulos, ¿vale? Insisto, esto de donde lo sacamos, de aquí, ¿no? De habitaciones por hotel, que es esto. Y bueno, ya van las restricciones. Habitación hotel va a ser de tipo primary key y va a ser por el campo y de habitación hotel. Y viene a la parte de las relaciones. Aquí necesitamos dos, constraint fk habitación habitaciones. Lo voy a poner abreviado para que no quede tan largo. Hotel va a ser de tipo foreign key. Y aquí, ¿qué campo de la tabla? Recuerden que ese es el campo de la tabla en la que estamos. Vamos a utilizar para referenciar con la tabla de hoteles. No es sensible al uso de minúsculas y minúsculas, simplemente para que el script quede un poquito más claro. Ahí está la primera relación. Y la segunda, bueno, aquí qué nombre le pondríamos. Vamos a ponerle así. Ahí el nombre pues a veces se complica. Vale. Aquí lo vamos a quedar por el campo y de habitación. Y aquí va a ser con la tabla de habitaciones. Vale, entonces la vamos a generar. Ahí está, ya tenemos las relaciones, la llave primaria y la llave foránea con dos relaciones. ¿Por qué dos relaciones? Porque aquí en este caso la tabla de habitaciones por hotel tiene una vinculación con el hotel y con la habitación, ¿vale? Y ya por último, muy rápido, un minutito la realizamos. Vamos a hacer la de las actividades por hotel. De hecho voy a copiar casi la misma estructura. Aquí vamos a ponerle actividades por hotel y de actividad hotel y de, bueno, aquí vamos a dejar así, y de hotel, actividad. Y aquí nos pide el día en la semana en que se celebra. Sale las actividades, está como un tiny. Entonces recuerden que debemos de utilizar el mismo tipo. Y de hotel y de actividad, ok. Y bueno, aquí ya nada más voy a hacer los ajustes. Vamos a ponerle aquí actividad hotel. Las restricciones, aunque tienen diferentes tablas, no se pueden llamar igual. Actividad, ¿vale? Y aquí va a ser con la tabla de actividades. Ahí está. Entonces la generamos. Que dice que
Es actividad hotel. Aquí lo que les mencionaba, un nombre de una restricción, aunque estén en diferentes tablas, no se pueden llamar igual. Ahora sí ya, ya tenemos todas nuestras tablas. Si actualizo aquí, aparecen todas y les voy a mostrar el diagrama, que es otra de las ventajas de SQL Server que nos da esta herramienta. Agrego las tablas y ya me da la estructura y me dice cómo están relacionadas. Los empleados con el hotel, ven, aquí tenemos las dos relaciones que nos piden, las actividades por hotel, las habitaciones por hotel, aquí está, ¿sí? Entonces este esquema me representa esto que ya tenemos aquí. Y bueno, este script, creo que en MySQL nos quedamos en la tabla de actividades. A partir de actividades es donde está actividades, me voy a ir a hoteles, todo lo demás lo voy a copiar así tal cual. Lo pego acá, selecciono esta parte, entonces quedamos en actividades. Actividades está, entonces vamos a ir con hoteles, ahí está, creamos hoteles, empleados, ahí está, habitaciones, bueno, aquí me sobró una coma, ahí está, y aquí el hotel, también como lo copié, una coma, ahí está. Entonces si vemos aquí nuestras tablas, pues vamos a tener igual todas, actividades, empleadas, todo esto. Bueno, aquí en SQL Server ven, es un poquito menos estricto, me perdonó el que faltaran unas comas, pero así es como quedaría nuestra construcción y es básicamente la mecánica que tenemos que seguir, ¿sale? Entonces bueno, ya me estoy excediendo un poquito del tiempo. No sé si hay alguna duda o comentario ahorita con lo que vamos a ir haciendo, bueno, con lo que hicimos el día de hoy.